Buenas tardes. En este corto video pretendo establecer una comparación entre los marcos legales que existen entre Venezuela y Colombia con respecto a la educación superior a distancia. Vamos a hablar un poco de Venezuela inicialmente. La educación superior en Venezuela va a depender directamente del Ministerio de Educación Superior y además de eso el Consejo Nacional de Universidades, CNU, es el organismo que se encarga de definir la orientación y el desarrollo del sistema universitario nacional y de asegurar el cumplimiento de la ley de universidades y las decisiones correspondientes. Por otra parte, el mismo Consejo Nacional Universitario y la Oficina de Planeación del Sector Universitario OPSU son los organismos que se encargan de regular la educación superior venezolana. Y ellos, como entes reguladores de la educación superior, plantearon en el año 2009 una propuesta de normativa en la cual se incluían 11 artículos que regulaban o propuestas que regulaban la educación a distancia. Los siguientes son los siguientes artículos, de los cuales vamos a hacer un análisis muy rápidamente. El artículo primero lo que hace es establecer los lineamientos que orientan la creación, la sistematización, el desarrollo, la implantación y la evaluación de la educación superior a distancia. El artículo 2 establece o define a la educación superior a distancia como una modalidad educativa sustentada en ambientes de aprendizaje que trascienden el espacio y el tiempo y apoyadas en las TIC, correspondientes a una política institucional y nacional. Este también incluye un parágrafo donde se reconoce la amplitud o la concepción amplia de las TIC. El artículo tercero, por su parte, nos habla sobre que las instituciones educativas superiores, de acuerdo con sus posibilidades, deben incorporar paulatinamente la modalidad a distancia sustentada en las TICs. El artículo cuarto nos plantea los objetivos que deben tener las universidades que ofrezcan la modalidad a distancia. El artículo quinto nos indica que las educaciones superiores a distancia deben tener un carácter mixto, es decir, pueden tener un carácter mixto que puede ser presencial y virtual, pero también puede ser totalmente virtuales. El artículo sexto nos habla de que las instituciones de educación superior a distancia deben promover los valores establecidos en la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo octavo nos comenta sobre las características que debe tener las entidades superiores de educación a distancia con respecto a lo social, a lo académico, al contexto nacional, el regional y local, al modelo educativo, al modelo pedagógico, a la innovación, al aprendizaje, a la comunicación y al uso adecuado de las TIC. El artículo noveno nos dice que las instituciones de educación superior deben establecer los mecanismos necesarios para el acceso de los nuevos estudiantes en las diferentes carreras con el fin de garantizar la inclusión y la equidad social. El artículo décimo nos plantea que el Estado debe garantizar el presupuesto anual que sea necesario para el funcionamiento de estas instituciones educativas que ofrecen la modalidad de distancia. Nos genera un parágrafo que el Estado debe otorgar becas a los estudiantes para favorecer el ingreso y la continuación de los estudios en las entidades privadas cuando las circunstancias así lo requieran. Y el artículo 11 nos habla de que los programas en la modalidad de distancia deben ser gratuitos hasta el nivel de pregrado, conforme a la misma Constitución Política. Eso con respecto a lo que es Venezuela. Ahora vamos a hablar un poco de Colombia. En Colombia, la educación superior es regulada a través del Ministerio de Educación Nacional. Institución, o sea, el Ministerio hace parte de del sistema de aseguramiento de calidad de la educación superior y que se encarga de ejecutar las políticas de calidad y cobertura y acceso. Específicamente, para el caso de la educación a distancia, la primera vez que se hizo mención legal de esta metodología fue a través de la Ley 30 de 1992, que dispone en su artículo 15
que las instituciones de educación superior podrán adelantar programas en la metodología de educación abierta y a distancia de conformidad con la presente ley, es decir, con la ley 30 de 1992. En el año de 2003 se expide el decreto 2566 del 2003, donde se incorporan algunos elementos alusivos a la metodología a distancia, y las cuales se concretan mediante la resolución número 2755 del 2006, emanada del Ministerio de Educación Nacional. Posteriormente, en el año 2010, se originan unas nuevas disposiciones a través del decreto 1295, el cual hace referencia a las características propias tanto de los programas a distancia como de los programas virtuales. Eso es todo, digamos, con respecto a la normatividad o la parte legal que corresponde a Colombia. Por medio del sistema de aseguramiento de calidad de la educación superior se generan una serie de pautas, las cuales, las universidades de educación superior deberán tener en cuenta para, digamos, implementar esta modalidad, que tienen que ver con las prácticas pedagógicas, la parte administrativa y muchas otras cosas que tendrán que tener en cuenta para asegurar la calidad de la educación a distancia. Entonces, digamos, eso es todo. Yo les agradezco mucho y muchas gracias. Hasta luego.